Una de las cosas que nos detiene más de hacer cosas que nos gustaría hacer o de salir de nuestra zona de confort es el miedo a la crítica. El miedo a la crítica es uno de los miedos que más nos afectan hoy en día. En el pasado era más tal vez miedo a la muerte o miedo a envejecer o todo así. Pero hoy en día, o al menos lo que yo veo en mi generación y en las personas, es el miedo a la crítica. El miedo a ser rechazado por las personas. ¿Y esto dónde lo veo? Bueno, lo veo en las personas que tratan de encajar, que no les gusta resaltar de ninguna manera. ¿Por qué? Porque tienen miedo a la crítica. El miedo a la crítica es una de las peores cosas, porque te impide progresar en la vida. Una persona con miedo a la crítica es muy difícil que progrese. En cambio, una persona sin miedo a la crítica y que siempre va a hacer lo que él crea que es mejor, sin importar lo que piensen los demás, eso es algo muy poderoso. Una persona que no tiene miedo a la crítica es algo muy poderoso. Una persona que no tiene vergüenza y tal. El miedo a la crítica es una de las peores cosas que podemos tener como personas, porque nos detiene de hacer un montón de cosas. El miedo a la crítica, ¿dónde lo podemos ver? Bueno, pues lo podemos ver principalmente cuando estamos con un grupo de personas y básicamente estamos pensando en qué piensan los demás de nosotros, pero en realidad los demás están pensando lo mismo, están pensando en qué piensan los demás de ellos. Todo es un círculo vicioso. Nosotros creemos que en realidad a los demás le importamos, pero no. Los demás están pensando en ellos mismos y están pensando en qué piensan los demás de ellos mismos. En realidad todos somos muy egoístas, y pensar que las personas piensan en nosotros o que a las personas les importamos es algo muy egoísta y es algo muy irrealista, porque las personas solo piensan en ellos. El miedo a la crítica es un miedo totalmente por algo falso, aunque muchas veces es cierto. El miedo a la crítica en el pasado era algo que pues se utilizaba correctamente, porque en el pasado, si tú estabas en una tribu, cuando éramos más salvajes, ¿no? Si tú estabas en una tribu y la tribu te desaprobaba y te dejaba solo, era como una sentencia de muerte. Literalmente una persona sola en el bosque o algo así era una víctima muy fácil para los animales. Por eso es que también tenemos este instinto hoy en día de ser aprobados por los demás. Pero hoy en día tampoco es como que importe demasiado. Obviamente no me refiero a que hagamos cosas malas, pero me refiero a que salgamos de nuestra zona de confort, de que hagamos cosas que no haríamos por miedo a los demás. Obviamente cosas que nos ayuden a progresar, porque hoy en día el miedo que tenemos bastante muchos de nosotros, del miedo a la crítica, es en parte de lo que piensan los demás de nosotros, de cómo nos vamos a ver. Y al final del día ellos no piensan en nosotros, y si piensan en nosotros es solo por un minuto, un segundo. Después, al siguiente día, ni siquiera se van a acordar de eso. Las personas solo piensan en ellos mismos, y eso es como funciona. Así que la verdad, pensar en lo que los demás piensan es una pérdida de tiempo y es algo que solo nos